y esta es la Stellar 150. Hay una Stellar 100. ¿En qué varía? Varía en los modos que presta para la ventilación. Las indicaciones de la ventilación invasiva las vimos en las clases más o menos, y las no indicaciones también, ¿verdad? Yo resaltaría sobre todo las no indicaciones. Paciente chocado con compromiso hemodinámico, paciente con compromiso de conciencia, paciente con trabajo respiratorio muy importante, con desaturación o con una hipoxemia importante, que se va a enfrentar a un traslado largo de más de 50 kilómetros, no recomendaría este método de traslado. Esto está diseñado para los pacientes que tienen autonomía respiratoria, que no tienen compromiso de conciencia ni hemodinámico, que pueden manejar el Carrefour, o sea que no se van a aspirar, y con lo cual yo no voy a tener que parar en el camino para ventilarlo, lo cual implica un aumento muy importante de la mortalidad. Al momento de elegir, o sea, la ventilación invasiva puede ser muy exitosa, pero tenemos que tener todo para hacerla bien, porque el éxito de la ventilación invasiva depende de cómo yo coloco la máscara y la sujeción de la máscara. Ventilación invasiva que fuga no sirve, porque estos equipos son como el ventilador de traslado, son compresores de aire, toman el aire ambiente, lo comprimen y ahí generan las variaciones de flujo y las variaciones de presión. ¿Le puedo poner oxígeno o no? Si el paciente no precisa oxígeno, el equipo funciona perfectamente sin oxígeno. Entonces, estas máquinas están diseñadas como el ventilador de traslado para niños que tienen volúmenes minutos de más de 2 litros. O sea que aquí hablamos de lactantes de más de 5 kilos, idealmente de 10 kilos. Nosotros ponemos bebés más chicos cuando los ponemos en una modalidad que es el CPAP, y el niño tiene un patrón respiratorio que el equipo lo sensa y no suenan las alarmas. Si tenemos un niño con un patrón respiratorio, con una polimnea muy importante o con tiempos inspiratorios cortos y el equipo no lo sensa, es mejor no ponerlo. Porque ¿qué hace este equipo? Este equipo genera flujo y ese flujo se genera siempre para alcanzar los parámetros objetivos que yo le voy a poner. Si por algún motivo no se alcanzan los parámetros objetivos, dícese fugas porque no están bien puestas las máscaras, o dícese una frecuencia respiratoria muy alta que el equipo lo interpreta como fuga, entonces él va a seguir dando flujo para mantener el parámetro, y a veces este equipo da flujos hasta 80 litros. Entonces en nenes pequeños tenemos alto riesgo de barotrauma. Elegir el paciente adecuadamente, elegir el tamaño del paciente y que el paciente antes de arrancar se adapte al método, saber que no tiene fugas, y eso es elegir bien las interfaces. ¿Se acuerdan que en la clase nosotros le dijimos que los pacientes agudos en general siempre necesitan interfaces nasobucales, o sea, tener boca y nariz contenida por la máscara, ya sea por una máscara nasobucal propiamente dicho o por una facial total, que no la traje. Ahora si vuelve Fernanda se la pido. Está acá, tráete la total face para mostrársela como porque las interfaces nasales, cuando los pacientes están agudos, póngale una bronquiolitis, una crisis asmática, que están con mucha polimnea, con mucho trabajo respiratorio, los pacientes van a abrir la boca, entonces va a haber una fuga. Esa fuga va a ser interpretada como el aparato que no está logrando los parámetros objetivos. Entonces va a emplear más flujo hasta llegar a esos parámetros objetivos, y en una bronquiolitis o en un asma nosotros podemos incurrir también en barotrauma. Por eso, si vamos a trasladar a un paciente de ese tipo con una patología aguda, conviene siempre que la boca y la nariz estén ocupadas por la máscara. Entonces tenemos acá las máscaras. Yo puse esta máscara acá, esta es una máscara. En realidad nosotros usamos las máscaras de adulto como nasobucales, máscaras de BNI de niños recién hay ahora, pero en general son todas nasales. Son esta y otra que yo no la traje, que se llama Respireo, las Respireo, que son chiquititas,
que son divinas para recién nacido, pero el recién nacido, o sea, tiene que estar estable para poner en esa DNI. Entonces, estas máscaras de adultos nosotros las usamos como faciales totales. Nosotros tenemos que cuidar que la máscara calce en la rayita de la pera y supere la nariz. Estas son lindísimas, son de la marca Resmed. Esta la rompieron, tienen un tornillo acá que permiten ajustar, pero el tornillo está roto. Ahí lo tienen. Esto, si no se trata bien, dura lo que es un lirio, pero lo bueno que tiene es que tú ajustás la distancia de la fijación según la cara del niño. Y con la experiencia van a ver que en general uno, cuando ajusta esto a la cara para que la pera quede pegada, nosotros siempre tenemos que hacer esto para que quede. Bueno, yo como tengo lentes va a salir sin lentes y queda perfecto. Esto va fijado con arneses, que esta máscara tiene 4 puntos de fijación. Entonces, estos gorritos hay de diferentes tamaños. Este es el más chiquito, es el Child, después hay uno medium y después hay arneses con tiras y sin gorro, pero estos son ideales para los chiquitos porque se les ajustan perfecto a la cara. Entonces van fijados en 4 puntos, que son, yo lo voy a poner así porque ya está puesto, pero se sacan de acá. En general, cuando nosotros se lo vamos a fijar al paciente, lo fijamos de un solo lado, se lo ponemos al niño después y lo ajustamos. ¿Ah? Siempre la etiqueta del gorro va para afuera, porque es la parte que pega. ¿Ah? Entonces nosotros lo presentamos así y después se lo fijamos. Conviene cuando uno fija la BNI que esté todo puesto. Alguien centra en la cara del paciente y después el otro, en forma simétrica, fija la sujeción atrás. Siempre hay que tratar de pegar sobre el elástico, el velcro elástico, porque si uno pega en la gorra, que es lo que a veces se hace, ven lo que pasa, se rompe. Entonces, esto es muy importante para que la ventilación no invasiva funcione, porque si tú no tenés el arnés adecuado, la máscara queda para cualquier lado, el niño está incómodo, hay fugas, esto no marcha. Esto tiene que quedar así, perfectamente puesto. Entonces, si yo tengo que aspirar al paciente, por ejemplo, durante el traslado, estas máscaras, ¿cuál es el beneficio que tienen? Yo ya la fijé, entonces yo saco por acá y no tengo ni que estar volviendo a sacar nada para, o la puedo sacar ahí, para poder aspirarlo. La vuelvo a enganchar y ya está. Entonces, esta máscara tiene varios cuidados. Este tornillo, que está roto, medio roto, mirá, está quebrado ahí, entonces no funciona correctamente, pero es lo que ajusta la máscara a la cara, ¿tá? Según, ¿no ves? Está graduado en tamaños y ajusta muy bien aún a bebitos chiquitos, porque es lo que le da la variación de la conformación de la nariz. Tiene estas presillas que si se pierden cuando se lavan, murió la fijación de la máscara porque solo se puede fijar de arriba, por lo cual hay que cuidar que siempre esté, sobre todo si es un uso por varias personas. Y tiene otros detalles. Esta máscara es una máscara que se puede usar en la clínica, pero es de uso domiciliario fundamentalmente. ¿Por qué? Porque tiene esta válvula acá que se llama portón antiasfixia. Ven que adentro hay como una membrana. Cuando prendamos la máquina, el flujo del equipo va a tener esta membrana siempre pegada acá. Pegada de tal manera por el flujo que no va a haber ninguna pérdida hacia el medio ambiente. Pero cuando los pacientes están en ventilación domiciliaria, a veces el equipo se puede apagar. Si no tienen equipo electrógeno, a veces también se puede apagar, si no está con batería.
Entonces, ¿qué pasa? Esto cae y el paciente, aunque esté dormido, si tiene autonomía respiratoria, recibe aire del medio ambiente y no se asfixia. Por eso se llama válvula antiasfixia. Las máscaras que usamos en la clínica no tienen por qué tenerlas, porque se supone que todos nuestros pacientes están monitorizados. Si yo voy a trasladar, también tengo el paciente monitorizado, por lo menos con un saturómetro, y además estoy arriba y lo estoy mirando. ¿Ah? Pero igual, bueno, estas máscaras nosotros las tenemos y obviamente que las usamos y no tenemos problema. No sirven estas máscaras para usar en BNI con los equipos de ventilación. Cada uno de los equipos de ventilación que ustedes vieron tienen la opción ventilación no invasiva. ¿Qué pasa para el niño con esos equipos? Son de flujo muy bajo y son de flujo que cicla como el ventilador. Entonces, el flujo de la ventilación no invasiva en estos equipos que se llaman equipos genuinos de ventilación no invasiva o de BiPAP diferencian de los ventiladores que tienen ventilación no invasiva, el cual el ventilador da el flujo durante el ciclo inspiratorio, después para. Entonces esta válvula está permanentemente bajando y subiendo, bajando y subiendo. Y ese es un motivo de desadaptación para el niño en ventilación invasiva con el ventilador porque el flujo no es suficiente. ¿Ah? Salvo algunos equipos, como ustedes vieron, el Advance, el Moven Advance, el segundo que vieron acá, ese equipo sí tiene una modalidad de ventilación invasiva que el equipo cambia para flujo continuo. Pero igualmente, para niños grandes nosotros no tenemos buena experiencia con ese sistema de ventilación. Funciona para nenitos chiquitos y con el sistema RAM. Otra cosa que tiene esta máscara es, y que tiene que tener todo equipo de ventilación invasiva, a ver qué les llama la atención de esta máquina que yo les estoy mostrando. ¿Cómo vieron hasta ahora los equipos armados? Con dos tubuladuras. O sea, tiene una rama inspiratoria para la entrada de los gases y una rama expiratoria para la salida del anhídrido carbónico. Este equipo tiene solo una rama, por lo cual tiene que salir el anhídrido carbónico por algún lugar. Entonces, hay máscaras como estas que tienen la reinhalación en la propia máscara. ¿Ah? Van a ver que hay modelos de máscaras que tienen este tipo de agujeritos. Otras tienen, esta es la articulación, pero otras tienen un sector por donde el aire sale a este través. Cuando nosotros tenemos máscaras totalmente cerradas, como esta máscara no tiene ningún agujerito, esto es para oxígeno complementario, nosotros tenemos que agregar otro dispositivo para la salida del anhídrido carbónico, y es este dispositivo que se llama Whisper Swivel o intermediario de reinhalación, que tiene estas características. Tiene este agujerito que es donde nosotros podemos conectar el oxígeno, como también en esta máscara se puede poner el oxígeno acá, pero el orificio de reinhalación es este. Y vean las características, es un agujerito con una cruz, o sea que es un agujerito intapable, con leuco, con tapón, con lo que fuera. ¿Ah? Entonces, cuando la máscara no trae su propio sistema de reinhalación, y vean qué diferentes que son, esto no sirve para reinhalación, porque no es suficiente, y porque alguien puede venir y te lo cierra, tenés que tener esto. Esta tiene sistema de reinhalación y esta también tiene su sistema de reinhalación, que es este. Está acá. O sea, cuando uno no ve que la máscara tenga un sistema de reinhalación, tiene que utilizar este dispositivo. ¿Ah? Bueno, bien. Esta máscara, que es la facial total, que la gente dice, bueno, le da claustrofobia a los niños. No, es sumamente cómoda, porque distribuye la presión en toda la cara, el aire también se distribuye en toda la cara y no es esa sensación de ir con la boca abierta en el tren. Y nosotros la usamos mucho en los quemados de cara, porque como se distribuye bastante uniforme la presión y es totalmente blandita y no lastima, y quedó aquí. Y además ellos pueden ver por acá. Esta
este sistema es cambiable. O sea, acá ven que no hay ningún orificio de reinhalación, ninguno. Estos son para suplemento de oxígeno. Entonces, esta máscara llevaría el Whisper Swivel. ¿Ah? Pero este codo se saca y hay un codo que sí tiene reinhalación. Acá nosotros no lo tenemos, pero hay en otros lugares que sí. ¿Ah? O sea, porque todos estos dispositivos son de sacar y poner. ¿Hasta ahí vamos? O sea, lo que me importa a mí es el concepto de que cada una de estas cosas tiene su tamaño, su indicación y tiene su sistema de sujeción, que no se sustituye. Por ejemplo, esta mascarita, que es nasal, que es de niños, tiene solamente este sistema de fijación. Y ven cómo es la máscara. O sea, perdemos esto, esta queda perfecta puesta. Que no me acuerdo cómo se llama, se me fue la Pixie, ahí está, Pixie. Queda perfecta, pero si no tenemos esto, murió. Totalmente que murió porque no se puede agarrar con nada. Además, es material bastante caro todo esto. Y los gorritos también. Nosotros ahora andamos con los gorritos reparados porque nadie más importa, porque los gorritos salen entre 300 y 400 dólares. La máscara de esta facial sale 7.000 pesos. Es material de cuidar, y a veces viene un nene y te lo muerde, entonces murió la máscara también. Bueno, y entonces ahora vamos al equipo. El equipo es igual que aquel, se prende por atrás. Este equipo, al igual que el ventilador de traslado, puede funcionar por batería, o sea, puede funcionar por cable a la batería de la ambulancia o tiene sus propias baterías de litio. Él tiene una duración de su carga que anda alrededor de 6-8 horas, dependiendo de lo viejo que sea el equipo, pero hasta 8 horas de autonomía tiene. Pero si uno va a hacer un traslado, bueno, tiene que tener las baterías. Entonces se prende por acá, tiene un botoncito y tiene la misma manera de colocar el oxígeno que el equipo de ventilación de traslado. Colocamos acá el enchufecito y lo ponemos. Esta piecita también es, aunque ustedes no cara, sí, porque la arrancan y todo y es un gran problema. Bueno, el equipo prende así, enchufado, y ahora el equipo me está preguntando si lo quiero apagar. No, no lo quiero apagar. Otro detalle que tenemos de este equipo es la caldera. La caldera para el traslado no debe ir. ¿Por qué no debe ir? Porque el traslado se va a mover y puede ir agua hacia el compresor del aparato y lo rompe. Entonces nosotros para el traslado lo que hacemos es sacar las calderas, nos quedamos sin caldera y vamos a colocar el filtro y la tubuladura acá. Estos filtros son medio gruesos. Vieron que en el equipo que él no anda muy bien. A ver si por el otro lado sí. ¿No ven que no? Hay que ponerle de este tipo de filtros, que estos sí encajan perfectamente. Y este tipo de filtros, ¿qué tiene? Es lo que decíamos, es un filtro antibacteriano y antiviral de alta eficiencia, muy alta eficiencia, más del 90%, y porque capta los bichitos, no solamente por el tamaño y el pliegue del papel, sino por cargas eléctricas. Y a su vez, ese plegado es lo que oficia conjuntamente con una esponjita que tiene adentro de humidificador. Entonces ya, si tenemos además que trasladar un COVID, estamos cubiertos. Entonces yo voy a conectarlo directamente, porque hay otros filtros blancos más chiquitos, estos sí entran, estos son muy duros, estos son los de ventilador, pero estos son solamente filtros, no son nariz. Estos sí entran, pero no lo voy a ver. Bueno, y entonces ahora vamos a lo que es la programación del equipo. El equipo tiene un display que es el encendido, esto que es lo que me permite navegar por los diferentes sistemas, y estas teclitas de acá en las cuales yo voy a tener acá los parámetros ventilatorios,
acá vamos a ver la función respiratoria. Entonces, en cuanto a los parámetros ventilatorios, como todo equipo de ventilación, aunque sea no invasiva, y les decía que esto es un BiPAP genuino. ¿Por qué es un BiPAP genuino? Porque él genera un flujo constante que va desde 2 litros hasta 80 litros. Sobre ese flujo, la conformación del aparato y la estructura del aparato genera diferentes niveles de presión que van a ir en un solo nivel o en 2 niveles, generando o un CPAP y una determinada presión de soporte. A lo cual el equipo, por su sistema electrónico, le puede agregar una frecuencia respiratoria y tiempos como un respirador, pero no es un respirador. Entonces, lo primero que dice el equipo cuando yo cambio el display de los parámetros es si yo quiero reconocer el circuito. Es muy importante reconocer el circuito. ¿Ah? En el reconocimiento del circuito tiene que estar todo. ¿Por qué? Hasta la máscara. Porque es la manera de que el equipo se asegura que lo que va a dar acá, que es lo que yo le pido, es lo que va a recibir al paciente. ¿Ah? Y va a considerar todo el aire que se le va a emplear en estas estructuras de la máscara, en estas otras que están acá. Si yo tengo este aparato donde va a haber una fuga porque va a salir el anhídrido carbónico, va a computar esta fuga y no va a decir, tengo una fuga y le tengo que dar más al paciente. No, la toma en su computadora, la considera y no la considera como fuga. ¿Ah? Al igual que todas estas fugas que va a tener por acá. ¿Se entiende eso? Por eso es muy importante. Es como calibrar el ventilador. Entonces, si quiero reconocer el circuito, bueno, sí, le digo que sí. Y entonces dice, ¿ves que dice? Instala el circuito, el sistema, incluso el tubo de aire, el filtro, todo, porque todo tiene que reconocer. Porque cada lugar por donde el aire pasa, que el tamaño es diferente, eso para el aparato, eso es una fuga. Entonces, todo ese tamaño, viste que el filtro tiene esa forma, la máscara tiene esta otra, eso el tipo lo conmuta y dice, bueno, no, yo esto lo rellené de aire. O sea que todo lo que me pidan de aquí en adelante, que yo rellené de aire todo este sistema, todo está destinado al paciente. Y todo el aire que a mí se me escape fuera de todo lo que yo rellené, eso para mí es una fuga. ¿Ah? Entonces nosotros vamos a ponerle que lo cancelamos porque demora unos minutos y completa y dice, bueno, sale una carita feliz como en el otro aparato y dice que bueno, entonces nosotros vamos a poner los modos ventilatorios. Este equipo tiene CPAP, o sea, va a tener una presión positiva expiratoria, va a tener, cada vez que nosotros queremos cambiar, le damos, pero un detalle, ¿qué no hice? ¿Por qué no me da corte? Está el candado puesto, el candado se saca así. Y ahí me va a preguntar, ¿cuánto rato yo preciso para trabajar con el equipo? 5 minutos, la hora que quiera, o 120 minutos. ¿Tá? Entonces ahí me saca el candado y yo puedo trabajar tranquilo. Entonces, este es el modo CPAP, este es el modo S, que es un modo totalmente espontáneo, en el cual el equipo solamente le da presión de soporte y CPAP, y el paciente pone el tiempo expiratorio, el arranque, el tiempo expiratorio, todo. Después, el otro modo que sigue es el ST, que es Spontaneous with Time, en el cual va a ser todo espontáneo, porque esto es una ventilación no invasiva, pero yo puedo programar una ventilación de respaldo con cierto tiempo para que el paciente, si le pasa algo, viene una respiración. Ahora lo vemos cada uno. Y después tiene el modo T, que el modo T diríamos que es un modo de ventilación no invasiva totalmente controlado. El equipo pone el disparo, pone el tiempo expiratorio y pone todo. Que a veces nosotros lo usamos en los pacientes neuromusculares o en los pacientes, o sea, uno lo puede usar en los pacientes neurológicos o neuromusculares siempre que el paciente no tenga dinámica respiratoria y no tenga riesgo de aspiración. ¿Ah? Si el paciente está en coma Glasgow 3, no. Pero, por ejemplo, tenemos un paciente con un Guillain-Barré o con otra enfermedad neuromuscular
o un traumatizado de cráneo que recién lo sacamos del respirador y queremos asegurarnos los volúmenes pulmonares, entonces elegimos un modo de apoyo de la función respiratoria en el cual haya cierta frecuencia y ciertas presiones que sobre lo que él tiene, él pueda utilizar y pueda lograr los volúmenes basales y las frecuencias basales. Un Guillain-Barré, por ejemplo, que tiene una insuficiencia respiratoria de tipo restrictivo y de tipo central también, porque digo, no hay un driving adecuado, el equipo de pronto le da cierta frecuencia y lo ayuda y evitamos la ventilación invasiva. Entonces, el modo CPAP en general nosotros lo usamos en los pacientes con obstrucción de vía aérea superior. Nosotros nos ingresan muchos pacientes con JAVA grave, o sea, con hipertrofia y vegetaciones adenoideas, pero importantes, que han generado hipertensión pulmonar, que tienen apnea de sueño, y o sea, lo mejor para estos pacientes, digo, que tienen autonomía respiratoria, es mediante una presión positiva continua en la vía aérea, lograr una apertura de la vía aérea superior y de la vía aérea inferior, y así ellos logran enganchar su dinámica ventilatoria, y en esos pacientes lo usamos en el posoperatorio, el modo CPAP. ¿Por qué? Porque los pacientes que tienen patología obstructiva crónica de vía aérea superior, cuando se desobstruyen, hacen lo que se llama edema pulmonar posobstructivo. ¿Y eso por qué es? Porque cuando ellos están con obstrucción de la vía aérea superior, ellos están permanentemente hiperinsuflados, o sea, con presión positiva dentro del tórax. La presión positiva dentro del tórax, ¿qué hace? Que el gasto cardíaco sea menor. Al levantar la obstrucción se produce un aumento del gasto cardíaco, una sobrecarga derecha, y se produce edema pulmonar. Entonces, por eso es para evitar que cuando se levanta el obstáculo haya esa sobrecarga del gasto cardíaco, el CPAP mejora, como en todo edema pulmonar, durante unas horas ese periodo de transición. Entonces nosotros en esos pacientes usamos CPAP. También en los asmáticos, cuando no están muy graves, que tienen patología obstructiva, es una metodología útil. Y entonces este equipo, en el modo CPAP, lo que me programa es la cantidad de CPAP que yo tengo que usar, y en los chiquitos, en los cuales este equipo uno puede decir, capaz que es dudoso usar esta modalidad, a veces las bronquiolitis o las infecciones respiratorias, aunque tengan 5 o 6 meses, el CPAP anda porque en realidad lo único que le da es presión positiva expiratoria final. Ahora, cuando nosotros queremos usar presión soporte, ahí sí, hay que ser más cuidadosos, porque la presión soporte puede generar barotrauma. Entonces, cuando programo el CPAP, el equipo tiene lo que se llama parámetros avanzados, y acá no tenemos demasiados parámetros avanzados. Lo que tenemos que tener en cuenta son las alarmas, ¿verdad? Cuando nosotros ponemos en general los pacientes chiquitos me está diciendo fuga grave, porque está fugando por todos lados, ¿cierto? Vamos a hacer así. Así se queda. Acá están todas las alarmas. Nosotros lo que hacemos es sacar las alarmas, porque a veces si los pacientes son muy pequeños, póngale que es un paciente que pesa 5 kilos, su volumen corriente máximo va a ser 50 mililitros y su volumen minuto va a ser 1 litro con 2. Entonces, a veces las alarmas que dejamos solamente dice todas las alarmas off, pero dejamos la ventilación minuto baja, la tenemos que sacar, porque la mínima ventilación minuto es 2 litros. Si el paciente tiene menos, va a estar permanentemente la alarma funcionando. Después, la otra es de fuga, está prendida, aunque uno la quiera sacar, siempre está encendida. Después, la otra es...
la mascarilla sin ventilación, o sea que no esté llegando aire al paciente, que es lo que está pasando en este momento. Yo estoy ocluyendo totalmente el sistema, no hay ninguna fuga y es lo que me está diciendo, que la mascarilla no tiene ventilación, no es que no tenga ventilación, no hay expiración que el equipo pueda censar, entonces por eso esta alarma está sonando y está en rojo. Después de presión elevada, la mínima presión que este equipo detecta es 4. Entonces nosotros podríamos poner en un niño chiquito la alarma de presión, que de hecho lo hacemos. Con la rueda siempre vamos pasando para arriba y para abajo. La de presión baja es lo que sería cuando nosotros tenemos una PIC muy bajita, que por ejemplo la máscara se salió y no está registrando nada porque no hay oclusión. Frecuencia respiratoria elevada, acá está apagada, pero la podemos encender. Y la frecuencia respiratoria la seteamos en la máxima de 60 y en una mínima que la podemos poner en 10 o en 40. ¿Y se me fue? Frecuencia respiratoria baja, la mínima que podemos poner es 10. La alarma de apnea, esta alarma siempre conviene que esté encendida, aunque sea chiquito y el equipo no lo vaya a censar. La alarma de apnea la podemos poner en lo que quiera, pero si es chiquito, en general, la alarma de apnea la ponemos en 20 segundos, ¿verdad? Que es el tiempo de apnea que consideramos como definición de apnea. Este es el volumen de la alarma, que puede ser alto o bajo. Después otras cosas que me va a dar el equipo para que yo pueda configurar en CPAP. Smart Start. El Smart Start siempre hay que tener cuidado que esté apagado, porque el Smart Start sirve para la ventilación domiciliaria. ¿Cuál es la función? El paciente quiere ir al baño, se saca la máscara, la deja arriba de la mesita de luz, el equipo se apaga. Vuelve del baño, se lo vuelve a poner y con un delay de 5 segundos el equipo solo empieza a funcionar con los mismos aparatos. Esto no sirve para la clínica porque si pasa esto la gente se empieza a poner ansiosa, dice el equipo se rompió, salen todos corriendo a buscar otro equipo o a buscar un ambú y no es el equipo roto, es que está en su periodo de latencia de funcionamiento. Por eso siempre en la clínica tiene que estar apagado. El periodo de rampa. El periodo de rampa mínimo y máximo. O sea, cuando nosotros recién ponemos un paciente en CPAP, es una presión positiva interesante. Imagínate que se la pones de golpe a un niño. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el periodo máximo en el cual alcance el CPAP máximo que yo le pongo, ponerle que son 6 o 7, yo lo modulo. Entonces, en el mínimo yo puedo decir que no exista y que arranque con 6, o puedo decir, bueno, no, capaz que si le meto 6 de golpe va a ser horrible, entonces le digo que en 5 minutos alcance el máximo de 6. ¿Ah? Y lo otro es la rampa máxima, o sea, cuánto tiempo tiene que pasar para que el aparato empiece uniformemente a funcionar con los 6 de CPAP que yo le puse. Le puedo poner lo mismo o puedo decir, no, bueno, vamos a esperar un poquito más y esperamos 10 minutos. ¿Ah? O sea, puede ser que arranque, en realidad, en vez de arrancar, ponerle en 6, a los 5 minutos llega a 6 y se mantiene hasta los 10 minutos. O puede ser que yo le ponga que hasta los 5 minutos la CPAP inicial sea de 3 y alcance los 6 a los 15 minutos. ¿Ah? ¿Entendieron eso? Y nada más. En CPAP nada más. En el modo S, que es un modo espontáneo. En el modo espontáneo yo solamente voy a poner la EPAP, o sea, el CPAP, ¿ah? La presión expiratoria y una presión inspiratoria máxima. Esto siempre es sobre el nivel de EPAP. Acá en vez de llamarse CPAP se llama EPAP. O sea,
presión positiva expiratoria. Sobre esto el equipo va a mandar una presión positiva inspiratoria. Entonces yo póngale que le calculo una EPAP de 5. Yo todos los parámetros los voy moviendo con esta rueda. Y le pongo una IPAP de 6 o de 7. Entonces, en el monitoreo, que lo vamos a ver acá adelante, el paciente... 12. Exacto. Yo tengo, mira, me marca la fuga. Ahora tengo una fuga de 26, de 18. Ahora de 12, ahora de 6, ahora de 0. Una frecuencia respiratoria de 40, que es con la frecuencia que yo estoy moviendo acá la manivela esta. El tiempo inspiratorio que yo estoy marcando con esta frecuencia respiratoria, que es totalmente mío, es de 0,7, 0,8. El volumen corriente que estoy logrando con la suma de la EPAP y la IPAP es de 124 y el volumen minuto es de 4. ¿Tá? Entonces, quiere decir que yo tengo una presión pico total de 12. ¿Tá? Respecto a la fuga, en este equipo, la fuga máxima que se permite es de 8 litros. Porque después de los 8 litros empieza a funcionar lo que yo les dije. El equipo empieza a buscar flujo para lograr que mi paciente siga con una EPAP de 5 y una IPAP de 7. O sea, que tenga una presión de soporte total de 12. Y lo va a hacer aumentando el flujo y aumentando el flujo hasta que esto se produzca. ¿Ah? Bueno, bien. Los parámetros avanzados en este modo, acá yo tengo más seguridades. Porque si bien el paciente respira con su propia frecuencia respiratoria, nosotros no queremos ni que los tiempos inspiratorios sean cortos, ni que sean tan largos que se hiperinsuflen. Entonces acá yo puedo programar un tiempo inspiratorio mínimo y máximo, que van a depender de la edad del paciente. Póngale que es un bebito que pesa 4 kilos, un bebito de 4 kilos tiene un tiempo inspiratorio de aproximadamente 0,4, 0,5 segundos. Entonces yo voy a decir, bueno, yo no quiero que respire menos de 0,4 segundos, que dure menos de 0,4 segundos su tiempo inspiratorio, pero tampoco quiero que tenga un tiempo inspiratorio de 1,5 como un adulto. Entonces le programo un tiempo inspiratorio máximo, pónganle de 0,6. ¿Esto qué quiere decir? Que el equipo, si no conmuta esos tiempos en el paciente, o sea, un tiempo inspiratorio que por lo menos dure 0,4 segundos y un tiempo inspiratorio que corte a los 0,6 segundos, le va a cortar el ciclo y lo va a hacer ciclar de inspiración a expiración. ¿Ah? O sea, le interrumpe los flujos máximos de pico flujo y lo hace que inicie el próximo ciclo. Eso cuando está menos en CPAP, en todos los otros modos lo tenemos. ¿Ah? En el ST, en el T, en todos. Este es el trigger. ¿Ah? Vieron que el trigger es cómo el paciente dispara. Si dispara muy seguido, si dispara poco seguido. Y acá el trigger es al revés de todos los lugares. Cuando el trigger tiene 3 posturas: baja, 4. Baja, media, alta, muy alta. Baja quiere decir que es poco sensible. O sea que el paciente tiene que trabajar mucho para lograr abrir la válvula del equipo y que el equipo, aparte del flujo que está, le mande la IPAP y la EPAP. Muy sensible, o muy alto, o alto, que quiere decir que está muy sensible, que apenas cualquier cosita se abre la válvula y empieza el ciclo. Y eso puede ser, por ejemplo, el movimiento de la tubuladura. Eso es un motivo de hiperinsuflación y de desadaptación, porque cada rato el paciente va a querer descargar, cada rato le va a pasar el flujo del equipo y las presiones, y el paciente va a empezar a hiperinsuflarse y a no poder descargar. O sea que, en general, el trigger tiene que estar en un nivel medio, ni tan duro ni tan blando que se produzca una hiperinsuflación, y tampoco que no lo pueda descargar.
Después la manera de ciclar de inspiración a expiración, que no solamente la regula el flujo, la regula también un ciclado que es alto, medio y bajo. En general lo ponemos en medio, o sea que quiere decir que lo deje desarrollar su tiempo inspiratorio basal fisiológico antes de ciclar de inspiración a expiración. El tiempo de subida. El tiempo de subida es como la rampa de los ventiladores. El tiempo que se demora en lograr el objetivo máximo de presión inspiratoria o de IPAP máxima. Y eso nosotros lo vamos a regular según la patología del paciente. Si es un paciente con una patología obstructiva, lo que va a pasar es que el paciente quiere rápidamente satisfacer sus demandas, entonces necesita una rampa que rápidamente alcance la IPAP máxima. Si es un paciente con una patología restrictiva, que tiene un distrés, edema pulmonar o una neumonía, va a tener todas unidades diferentes alveolares. Unas se van a llenar un poquito más rápido y otras se van a llenar muy lento, aquellas que estén llenas de agua, aquellas que estén atelectasiadas. Entonces la rampa va a tener que ser un poco más lenta para lograr una distribución del aire en forma uniforme que no solamente agarre a aquellas unidades que se llenan más rápido, también a las más lentas. Por lo cual eso lo vamos a tener que ver según la patología del paciente. ¿Y qué más? Y siempre el monitoreo lo vamos a ver acá abajo. ¿Tá? Vieron que ahora yo dejé de mover el cosito y dice frecuencia 0 y me está saliendo una alarma, porque además lo estoy apretando mucho y me dice otra vez mascarilla sin ventilación, porque no hay entrada y salida de flujo, yo lo estoy recontra apretando. Y ahora seguramente me va a decir fuga grave, la alarma se apaga de acá. Presión baja, se le escapó todo, no me alcanzó nada. Ahora enganchamos de nuevo con la ventilación. Ven que estamos con una fuga alta, porque yo estoy dejando mucho rato, una frecuencia de 55, un PI de 0,4, y ese volumen corriente gigante es porque, claro, ¿no ven? Hay tanta fuga que el equipo, para poder alcanzar estos volúmenes las presiones que yo le pedí, está generando un flujo muy alto. Bueno, ese es el modo S. El modo ST es parecido. Lo único que yo acá voy a programar una frecuencia de respaldo. Yo no puedo poner un paciente que pesa 4 kilos y que respira 40 veces por minuto en una BNI si precisa una EPAP de 6, una presión, un delta P de 10, o sea, si precisa una presión soporte de 16 y si precisa una frecuencia de respaldo de 35. Eso quiere decir que el paciente tiene mucho trabajo respiratorio, que está muy deprimido y yo casi que lo quiero ventilar con la ventilación invasiva. Ese no es el objetivo de la ventilación invasiva. Por lo cual la frecuencia de respaldo va a depender del paciente, pero si yo tengo un bebito de 4 kilos, yo le voy a poner una frecuencia de respaldo de 20, para que él ponga 20 por arriba o 15 por arriba, si no, no le pongo ventilación invasiva. Y si tengo un niño más grande de 1 año que pesa 15 o 20 kilos, le voy a poner una frecuencia de respaldo de 10, porque si quiero que respire 25 veces por minuto con el aparato, entonces tengo que usar un ventilador. Esa es la frecuencia de respaldo. Los parámetros avanzados son parecidos. El tiempo inspiratorio mínimo, el tiempo inspiratorio máximo, la activación del trigger baja, alta o media, el ciclado y el tiempo de rampa. Eso es igual. En el modo T es parecido, pero acá yo voy a poner una frecuencia de respaldo que va a ser la frecuencia que va a modular al paciente. O sea, el paciente puede respirar, pero no es que el paciente si no respira le da 15. O sea, el paciente va a o sea, en el modo anterior, en el ST, es un modo espontáneo. El paciente va a respirar 20 veces por minuto. Si el paciente no logra, por ejemplo, un tiempo inspiratorio mínimo o no logra descargar el trigger, el equipo le va a sustentar hasta
15 respiraciones por minuto, que son las que yo programé. En este modo, no. En este modo el paciente respira 20, pero a su vez tiene programadas 15. O sea que el aparato lo que va a hacer es darle 15, siempre. No va a esperar que el niño respire o no respire. ¿Ah? Si no, va a estar sonando permanentemente mascarillas sin ventilación. Las alarmas que yo voy a programar son siempre las mismas. El periodo de rampa, la EPAP inicial, la rampa máxima, eso siempre lo mismo. El Smart Start, eso siempre va a estar en los modos de la misma manera. Y ese es el último modo, porque después tenemos que es el Stellar 150, tiene el IVAPS, pero que ustedes no lo van a usar. El IVAPS es un modo muy dual, en el cual uno programa la frecuencia respiratoria, los volúmenes, y el equipo conmuta el volumen minuto y el volumen corriente. Si el niño no alcanza, pero esto sí absolutamente es para mayores de 4 años, tienen que tener volúmenes minutos mayores de 2 litros. Porque el equipo dice, bueno, no alcanzó el volumen minuto objetivo. ¿Por qué? ¿Por frecuencia o por falta de volumen corriente? Entonces, si es por falta de volumen corriente, le da más presión de soporte. Y si es por falta de dinámica respiratoria, le da más frecuencia. O sea, es como los modos duales de los ventiladores. ¿Qué otras cosas nosotros vemos? Bueno, las alarmas son siempre las mismas que yo tengo que poner y las tengo que decidir en función de la patología del paciente. Pero en un paciente pequeñito, en el cual de repente el equipo no sensa tan bien el volumen corriente y el volumen minuto, porque van a ser más pequeños que la capacidad del ventilador, la alarma que yo no me puedo olvidar es la alarma de apnea, ni la de mascarillas sin ventilar. Esas no las puedo dejar de poner. ¿Ah? ¿Qué otras cosas puedo ver? En el pulmón. En el pulmón yo veo los parámetros ventilatorios, como los veo desplegados en el display. Y veo también, puedo ver en el día, puedo ver la actividad. Por ejemplo, acá, ve que se me marca, como en el ventilador, la presión y el flujo. Cuando el paciente está respirando, me está marcando, y las ventilaciones son efectivas, me marca la curvita sin ninguna flecha. Cuando el equipo es el que está funcionando, me marca una flecha roja. ¿Ah? Eso para el traslado sirve, porque, digo, yo al niño lo voy a tener ahí con la máscara y lo voy a estar monitorizando, ¿no? Lo voy a estar mirando, obviamente, pero si yo empiezo a ver muchas flechas rojas en el traslado de un niño con una patología neuromuscular o con un Guillain-Barré, digo, opa, está utilizando mucho el equipo su frecuencia y no el paciente, quizá esté en riesgo de apnea. Capaz que yo llego o no llego, o tengo que estar aumentando la presión de soporte para apoyarlo más hasta que llegue al lugar. Por eso, la decisión de la ventilación no invasiva en un traslado depende de mi experiencia para poder intubar si al paciente en un traslado largo ese método no le sirvió, y si son traslados muy largos, ponele, me tengo que venir desde San José o me tengo que venir desde Canelones con un paciente con una bradipsiquia o con mucho trabajo respiratorio, ese paciente tiene que salir ventilado. Cuando llegue a la unidad, si está estable, si está mejor, capaz que en pocas horas se estuva. Pero yo me aseguro que durante el traslado no tenga ningún evento hipoxémico, que yo salí con una neumonía y entro con un paro. Ese es el concepto. Además, este equipo, como el ventilador del traslado, y van a ver que hay diferentes curvas. Miren, yo puedo ver cuáles fueron los volúmenes en el curso de la ventilación. Y bueno, y analizar cómo le fue a mi paciente, si esto fue adecuado, si en realidad el paciente usó todo el tiempo los parámetros del equipo. Puedo ver las fugas.
ven que ahí están marcando las ventilaciones amarillas, son las de fuga, las malas, y ahora empiezan las rojas, que son las que el equipo le está dando. Y puedo tener una idea de los volúmenes corrientes que yo vine teniendo durante toda esta ventilación en función, saben que el volumen corriente normal anda entre 8 y 10 mililitros kilo, y el que uno tiene como objetivo con la ventilación anda entre 6 a 8 mililitros kilo, con un criterio de proteger el pulmón para no generar lesión. Entonces, bueno, pensando en eso es que uno puede analizar en un traslado, porque esto queda grabado, y yo incluso, es como el otro equipo, yo puedo poner un pendrive o lo puedo poner en una computadora y analizar, bueno, a ver, en este traslado de este paciente con un Guillain-Barré, no puedo usar más esto, porque los volúmenes corrientes en un paciente que pesa 10 kilos, en vez de tener un volumen corriente de 60 y 100, anduve siempre con volúmenes corrientes de 30, 40, fue horrible. Entonces, digo, eso no lo puedo repetir. Bueno, eso es un poco de la idea de este equipo. Es fácil de usar, es muy intuitivo, uno le va agarrando la mano. Hay, por supuesto, un manual, pero bueno, las cosas más importantes creo que la decisión, tener lo necesario, no improvisar. No podemos venir trasladando un paciente con una fuga de 10 litros, de 15 litros, de 20 litros, porque la ventilación no va a ser adecuada y tenemos riesgo de lesionarlo. Y acuérdense de sacar la caldereta para el traslado, porque si el agua se va para atrás, pasa al piso. A veces nos llaman, se rompió la BNI, y es que, yo qué sé, lo pasaron de la cama al otro lado, se olvidaron de sacar y se fue toda el agua para adentro, murió el equipo. Y bueno, y después los filtros, ¿no? Los filtros, que los equipos se usan en un paciente y el otro. Si el equipo es personal del paciente, no precisa filtros, pero para el uso clínico sí necesita el filtro. Y bueno, y en la época COVID para el traslado, yo esperaría que me comprara la ambulancia de ese filtro, para protegerme yo, el ambiente y el paciente. Y no mucho más. Mascarillas en el mercado hay muchas. Y el tema es ese, ¿no? Son caras. Bueno, y ahora yo quiero detener el tratamiento, sí, para pagar el equipo. Empecé a pagar el equipo. ¿Preguntas? Mucho en poco tiempo. No sé si tienen alguna duda. Esto depende mucho de usarlo todos los días. Sí, práctica. Pero bueno, si yo fuera a trasladar a un paciente que tiene dificultad respiratoria y es chiquito y pesa menos de 5 kilos, utilizaría el modo CPAP. Si tiene mucho trabajo respiratorio, sin duda que lo incluyo. Y si voy a trasladar a un nenito que pesa alrededor de 10 kilos y que tiene trabajo respiratorio, bueno, capaz que lo traslado en un ST, donde tiene apoyo respiratorio, tiene su ventilación y el equipo lo apoya, pero no totalmente. Pero si tienen trabajo respiratorio importante y el traslado es largo, o el paciente está en coma, o el paciente tiene un Guillain-Barré y no traga la saliva, o tiene otra enfermedad neuromuscular, una mielopatía degenerativa, lo que fuera, no traga la saliva, ese paciente hay que intubarlo. No se puede juguetear en un traslado con eso. Puedo juguetear en el CTI, que lo miro, a ver si sigue, si la presión soporta, si le bajo, si le subo. Pero en un traslado negativo.